Muy buenas tardes, ¿cómo están, hermanos, hermanos amados? Que la gracia del Señor sea con todos los que estamos aquí presentes y también, por supuesto, con nuestros hermanos que nos acompañan aquí en la plataforma Zoom. Nuestro hermano Rolando e Ivonne y nuestro hermano Héctor e Isabelita. Dios les bendiga también a ellos. Un saludo, ¿no? Que el Señor les guarde a ellos, les siga fortaleciendo sus vidas, su salud también. Y gracias al Señor, sí, nuestros hermanos perseveran, perseveran en la fe, ¿no? Y eso es bastante, un motivo de bendición. Bien, hermanos, para aprovechar el tiempo, recordarles que la semana pasada vimos el primer libro de Samuel y meditamos ahí de una vida de miseria, ¿cierto? Espiritual que se producía por diversas razones, ¿no? Pero principalmente en lo que es el aspecto también histórico, vimos que parte de esta miseria espiritual era reflejada en la vida del rey Saúl. Dijimos que Israel por mucho tiempo caminó según como bien les parecía, según lo que nos dice el libro de Jueces, ¿no? Ese tiempo donde emergieron estas figuras de jueces que venían a traer cierto orden, pero luego se extinguían con la muerte de este, hasta que venía otro y así sucesivamente. Pero en realidad el mismo libro de Jueces dice que estas personas, ¿cierto? No estaban, hacían lo que bien se les parecía, ¿no? Cada uno, lo que, cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel. Pero el problema no era que no hubiese rey, el problema es que estaba en los corazones. Vimos también después Ruth, las malas decisiones, meditamos de ese maravilloso libro de Ruth con ese ejemplo de esta mujer, ejemplo de fe, de esperanza, fe en Dios, fe en el gobernador de vidas, que es nuestro Dios, y esa frase tan célebre, ¿no? De Ruth, ¿no? Que vive, donde, que tu Dios será mi Dios, y tu pueblo, ¿cierto? Será mi pueblo, etcétera. Esta declaración tan, no de boca, sino que fue de verdad, dicha por esta mujer, que fue tomada por el Señor indudablemente, considerada para formar parte del linaje, de este linaje que observa la Biblia respecto a, a la carne, ¿no? O el nacimiento según la carne de nuestro Señor. Sabemos que Él no es engendrado, sino que por obra y gracia, ¿cierto?, del Espíritu Santo, eh, fue concebido ahí en el vientre de esa mujer. Y sus padres, ¿no? Eran descendientes de este linaje donde Ruth vendría a ser la bisabuela, algo así creo que dijimos, la no abuela, la bisabuela. Así que, bueno, eso nos habla bien de ella, que de una descendencia piadosa. Y llegamos a Primera Tesalonicense entonces, o sea, perdón, Primera Tesalonicense porque está la Biblia abierta aquí. Se la voy a pasar a nuestro pastor. Me jugó mal a Primera de Samuel, perdón. Y, eh, y vimos este problema grave de Saúl, que fue el primer rey de Israel. Recordemos también
cuando ellos exigen este rey y Samuel no se deprime o se entristece, pero el Señor le dice que no lo han desechado a él, como hombre, ¿no? Como impartidor de justicia, como líder espiritual, sino que lo han desechado al mismo Dios. Y les dará un rey. Pero este rey, obviamente, o estos reyes, harán muchas cosas que no necesariamente serán de bendición y que incluso exigirán, asfixiarán, exprimirán las familias, ¿cierto? Del pueblo de Israel. Y así emerge la figura de Saúl con todos estos extraños sucesos que le rodean de anticipación, de inexperiencia, de poca comunión con Dios, impaciencia, obediencia parcial, veíamos la semana pasada, etcétera, etcétera. Y eso le cuesta caro porque recibe una orden, estoy resumiéndolo, recibe una orden de ocuparse de este pueblo que les había causado un gran mal, un pueblo, una nación que estaba en lo sumo corrompida. Y el Señor ordena invadir o atacar esa nación que fue un tormento cuando ellos salieron de Egipto y iban hacia tierra prometida, ellos se opusieron como un verdadero bandidaje, ¿no? Que les amenazaba ahí mientras ellos caminaban sin fronteras, sin muros de protección, sin un ejército que les custodiase. Ahí estos amalecitas se aprovechaban y le hacían la vida más difícil a los israelitas. Entonces ahí cobra el Señor, pero no solamente como un Dios vengativo, como un Dios cruel, porque también vimos esa figura, por lo menos en los comentarios, pues que terminamos el culto, que realmente era impactante prácticamente realizar el exterminio de esta nación. Y entendemos que no había futuro en esta nación. No había futuro ni siquiera en los pequeños. La corrupción estaba en lo sumo y esta nación en el futuro se transformaría en algo peor quizás. Bueno, Saúl no obedece a esto y no destruye, y lo mejor de los amalecitas lo toma, o no lo destruye y lo mantiene ahí. Bueno, es descubierto por el Señor, que todo lo sabe, su profeta, y el ruido de los animalitos, de las ovejas, evidencian el ganado que fue protegido por el rey. Has actuado locamente, fue una palabra que nos llamó la atención, nos causó un poco de gracia, de risa, pero este concepto locamente, hicimos una pequeña exégesis, ¿cierto? Y vimos que era un concepto no locamente como hoy día podíamos entenderlo, sino que locamente en el sentido que ya su corazón estaba teniendo problemas graves. Y has actuado no solamente en ese momento, sino hace harto rato en el fondo. Eso quiso decir el Señor. Hace harto rato que estás actuando mal. Por eso lo desecha del reinado. Bueno, y vienen otras experiencias más que no las vimos de Saúl y que finalmente es desechado. Y ahora en segunda de Samuel comenzamos, ¿cierto?, este estudio ratificando la apreciación que dijimos al principio, la semana pasada, respecto a su autor. La primera de Samuel, su autor es anónimo. Muchas personas, ¿cierto?, le atribuyen este libro de Samuel, tanto el primero como el segundo, la autoría al mismo Samuel, pero no hay un consenso.
al hecho también de que él haya escrito su autobiografía y también la historia de Israel. No negamos este hecho porque puede ser posible, pero no tenemos la suficiente autoridad bíblica para marcarlo, ni ningún versículo, por lo menos dentro del primer libro, que evidencie, y el segundo, por supuesto, que evidencie la autoría de Samuel sobre estos libros, en el cual nosotros podamos afirmar concretamente y decir, ¿cierto? Él fue el escritor. Así que preferimos mejor decir que es un autor anónimo. Sin embargo, el Segunda de Samuel, o el tópico, el tema de Segunda de Samuel, nos comienza a relatar el reinado de David. En todo el libro, hermano, encontramos explicaciones concernientes, ¿cierto?, al reinado de David y como un hombre de Dios, indudablemente. Si bien nos relatan hechos históricos, dijimos que eran libros históricos, ¿cierto? Que no necesariamente de un género histórico, que van contando una historia. Y no necesariamente que encontremos aquí grandes profecías como Isaías, como Jeremías, ¿no? Y otros profetas. Es un libro de carácter histórico, va narrando hechos históricos, lo que no quiere decir que tenga menos virtud, es palabra de Dios igualmente. Y para nosotros, en este tiempo, indudablemente que es una enseñanza de vida, hermano. Entonces, segunda de Samuel comienza a hablar de David, su reinado, relatándonos hechos históricos, no toda la historia, no toda una cronología, pero sí hechos que se estima relevante. Bueno, y eso justamente es algo muy fuerte, hermano. Estos libros así, o la manera en que es escrita la Biblia, en el sentido de demostrar abiertamente en sus páginas las debilidades de estos personajes, no le quita autoridad, al contrario, le da más autoridad y honestidad a la Biblia, pues hay que ser bien recto de corazón y honesto para escribir, si yo estoy escribiendo un libro, mis embarradas, mis metidas de pata, ¿no? Registrar, que queden registradas y que todo el mundo lo sepa. Nosotros siempre, más bien tendemos a ocultar. Esa es nuestra primera, segunda y tercera reacción. Ocultar nuestros pecados, que solo lo sepa el Señor. Pero acá la Biblia evidencia esto, ¿no? Y si bien es cierto, para muchos son grandes héroes y grandes personajes, héroes de la fe, etcétera, pero también la Biblia muestra sus debilidades, así como las tenemos también nosotros. Entonces eso le da una seriedad tremenda, le da una honestidad al libro, como libro me refiero, ¿no? Pero también le da autoridad, pues no un libro que oculta, ¿no? No, aquí los escritores no taparon esto, no escondieron esto, no vaya a ser que en el futuro o los lectores de estas profecías o los lectores de estos libros se desilusionen porque vieron a estos personajes cometer pecado, cometer grandes o manifestar sus debilidades abiertamente. Muerte, ¿cierto? Destrucción, envidias, etcétera, grandes pleitos. Y sin embargo los expone. Y eso a nosotros nos habla también de un libro auténtico. Ese es un paréntesis, ¿no? Para que aquellos que critican la Biblia, si el ateo, si el agnóstico, que es asiduo crítico de la Biblia, dice, pero mira esto otro, sí, efectivamente Dios lo puso para demostrarte que esos personajes son igual que tú y yo, y que solamente en Cristo, solamente Dios es el santo, y a Él se merece y se le da toda honra y toda gloria. Este libro entonces nos habla de David, que usó su naturaleza, valga la redundancia, natural, muchas veces, y que aunque
salvo, ¿cierto? Luchó en su interior para vivir una vida santa. Lo comprobamos en sus oraciones, en sus lamentaciones, en sus salmos, ¿cierto? Como él lucha internamente para vivir una vida santa. Y perfectamente lo podemos dividir en tres partes a fin de entender mejor su contenido. Una primera parte podríamos decir que en el del reinado de David, ¿cierto? Sería los capítulos 1 al 9. Una segunda parte podríamos decir bueno, esta primera parte sería obviamente el periodo inicial del reinado de David, capítulos 1 al 9. Una segunda parte sería el periodo de apogeo, ¿no? Como este reinado comienza a expandirse, a extenderse en gloria, fama, etc. El apogeo del reinado de David, que serían los capítulos 10 al 19. Y un periodo final del reinado de David, que serían los capítulos del 20 al 24. Pese a ser un libro histórico, como dijimos, que nos narran hechos históricos, nos ha de dar una buena enseñanza y dirección espiritual. Nótese eso, ¿no? Una buena enseñanza, no como, mira qué bonito, mira que aquí, que allá. No, también nos da una dirección espiritual. Bendito sea Dios. Primero, el periodo inicial en el reinado de David, vemos que dos cosas suceden en la vida de David y que también es importante que sucedan en cualquiera etapas de nuestras vidas, el matrimonio, el servicio cristiano o en el trabajo. Lo primero que sucede en el reinado de David lo encontramos en el capítulo 2, en el verso 1, donde dice que David buscó la dirección divina. Expresamente señala, después de esto, capítulo 2, verso 1, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, pregunta, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Vemos que después que David fue considerado y llevado como un soldado extraordinario en la época, ¿cierto?, de Saúl, un soldado extraordinario, sobresaliente de Israel, él consultó a Jehová diciendo, subiré a algunas de las ciudades de Judá. Eso es interesante, hermano, y perfectamente es un temático, es un punto de dirección que nos da ayuda para la dirección de nuestras vidas. Porque hay una palabra especial ahí que es consultó. Él consultó a Dios. Bendito sea el Señor. Al comienzo de su reinado, David buscó la dirección de Dios. Consultó a Jehová. No es que buscó solamente la aprobación. ¿Se acuerdan que decíamos que Saúl fue desaprobado y desechado? No es que aquí David, por ejemplo, dijera, uy, no voy a hacer lo mismo que Saúl y voy a forzarme aquí, ¿no? Por hacer esto, por aquí, por allá, por hacer esto otro. No, lo primero que hizo, tierra. Y preguntó al Señor, consultó al Señor, antes de hacer cosas que le aprobaran como rey. Primero fue al suelo, tierra, a orar, consultar a Jehová. Y el Señor le respondió, bendito sea el Señor. No es que buscó entonces solamente el ser aprobado por Dios. Fijémonos en la consulta no que él hace. Dice, pregunta, ¿subiré a este lugar o subiré a este otro lugar? ¿Haré esto o aquello? En el fondo eso es lo que está preguntando. Es decir, él no fue y se juntó con sus amigos, con su grupo de trabajo y planificaron y después le dijeron, mira señor, qué lindo el plan que tengo, el plan de gobierno.
para Israel. Seguramente lo tenía, siempre es bueno planificar, pero él no lo hizo de esa manera. Seguramente él ya sabía algunos aspectos, sobre todo militares. Pero ¿qué fue lo que hizo? Consultó a Jehová. Él no fue y dijo, Señor, aquí yo he comprado esto y ahora quiero que lo bendigas. Señor, me he casado y quiero que bendigas mi matrimonio. No, él fue a Dios y dijo, Señor, ¿haré esto o aquello? Y se detuvo, porque a veces, no sé si le ha pasado, decimos, Señor, haré esto y ¡pum! Ya a los 30 segundos lo estamos haciendo. Y todavía no tenemos convicción de respuesta de Dios. No, pero si yo oré al Señor. Le dije, Señor, le pregunté al Señor, ¿haré esto? ¿Voy para allá? ¿Voy para acá? Sí, pero los 30 segundos apenas me paré de la oración fui corriendo, sin tener una respuesta o convicción en mi corazón de parte del Señor de que eso le agrada o no le agrada a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Qué importante es aquello, ¿no? Entonces David esperó, se detuvo y Dios dice, la Escritura, habló a David, le dijo, sube, y David entonces volvió a preguntar, ¿a dónde? Vemos que David buscó la dirección de Dios. ¿A dónde? Buscó la guía de Dios, buscó la compañía de Dios, y no de una manera altiva, pese a ser el rey, sino que sumisa. En el fondo puso su corona a los pies del Señor. Como individuo se sometió a Dios. Tampoco sometió sus planes a Dios, sino que se sometió primero a Dios. Luego vendrían los planes. Entonces, en este periodo inicial del reinado de David, encontramos a este hombre que buscó la dirección divina para su vida personal. Un principio básico, fundamental en la carrera de fe del cristiano. Tan básico es que no lo hacemos. Tan fácil es que no lo ponemos por obra. Lo predicamos, lo enseñamos, lo conversamos, pero es bien difícil que lo hagamos, lo practiquemos. El consultar a Dios. Vuelvo a decir, no basta solamente con orar y después pararse y partir corriendo a hacer, sino que esperar en el Señor y a tener una convicción en el corazón de su voluntad. En segundo lugar, en el capítulo 5, versos 1 y 5, y 12 también, capítulo 5, verso 1 al 5 y 12, se nos da a entender que David reconoció su posición delante de Dios. Dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, ¿no? Lo estimaban, era un líder nato, y lo volvías a traer, ¿no? De sus batallas. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En la localidad de Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén, la capital, el centro, reinó 33 años al final y 40 sobre todo Israel y Judá. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Bendito sea el Señor. Preciosos versículos, ¿no? Notamos aquí que el segundo aspecto de esta etapa inicial en el reinado de David es marcado por un reconocimiento total de la bondad de Dios sobre su vida.
Una humillación abierta y generosa de parte de David muestra al pueblo que él es lo que es, porque Dios así lo quiso. Bendito sea Dios. Es muy importante, hermano, que nosotros reconozcamos estos dos aspectos en la vida inicial de todo periodo en nuestra vida. En primer lugar, estamos buscando dirección, en primer lugar nos preguntamos, ¿estamos buscando la dirección divina personalmente o estamos más bien buscando la aprobación divina sobre nuestros planes? Bendito sea el Señor. Y en segundo lugar, ¿estamos dando reconocimiento a Dios de que lo que somos es porque Dios así lo quiere? ¿O pensamos que hemos hecho todas las cosas, ya sea estudios, y consecuentemente somos personas de talento por eso? ¿Creemos que todo lo que poseemos es debido a la fuerza de nuestro trabajo? ¿O quizás pensamos, bueno, Dios nos ayudó, pero nosotros también trabajamos mucho? Bendito sea el Señor. ¿O reconocemos que lo que tenemos, lo que somos o lo que poseemos es porque Dios en su bondad nos lo ha dado? Qué manera, hermano, maravillosa, ¿cierto? La de empezar, ¿no? A gobernar. Quizás eso falta en muchos gobernantes de la tierra, no solamente en nuestro país, al consultar a Dios. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces el periodo inicial en el reinado de David marca a este personaje que busca la dirección divina. Marca a un hombre que se humilló ante la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Demasiado simple, pero no me gustaría pasar al segundo punto de las tres cosas que podemos, de los tres grandes temas que podemos destacar este libro, sin volver a recordar lo que ya hemos dicho. Pues todos sabemos que tenemos que humillarnos. Pues todos sabemos que lo hemos consultado, hemos de consultar a Dios. Y frente al inicio de cualquier actividad, secular, familiar, o incluso de aquí en la misma iglesia, hay que consultar al Señor. A veces somos muy proactivos y más bien buscamos que Dios apruebe lo que yo ya hice. Bueno, si usted hace eso, si yo hago eso, buscar la aprobación de lo que hice, me someto a la triste expectativa de que yo me diga, no lo apruebo. Fue bonito lo que hiciste, fue interesante, novedoso, te esforzaste harto, pero no lo apruebo. Y no lo apruebo, obviamente, no porque sea antojadizo, sino que no lo apruebo porque no está dentro de sus planes, dentro de su voluntad, el hacerlo. Y esa es nuestra lucha interna. No digo, hermano, que esto sea automático, que usted se arrodille y venga ahí una convicción. No, es una constante lucha que tenemos. Y a veces tenemos la convicción en nuestro corazón que lo que estoy haciendo, el trabajo que estoy haciendo, tal actividad que estoy haciendo, lo que estoy estudiando, el proyecto que estoy pensando, va bien, va bien. Pero al rato como que volvemos a decir, ¿será de Dios lo que estoy haciendo? ¿O estará dentro de la voluntad de Dios lo que estoy haciendo? Yo creo que nos ha pasado y nos ha pasado muchas veces. Es por eso que al mirar entonces esta actitud de humildad, de consulta de David, es algo que nosotros podemos muy bien imitar ahora y siempre, hermano, hasta el fin de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Muchas veces las vidas espirituales, nuestra espiritualidad, nuestra vida de fe no progresa, siendo que somos aplicaditos, ¿no? Somos aplicados, somos disciplinados y hacemos todo lo que nos dicen respecto a disciplina espiritual. Pero faltó ese gran detalle, el primero, antes de iniciar la carrera.
A veces nos tomamos del texto de Pablo que dice, correré, ¿cierto?, hasta el fin de la carrera, ¿no? Entonces decimos, corre nomás, hermano, no importa, lo ideal, al final lo importante es que llegue. Sí, pero en medio de esta carrera por tu mala información, por no someterte a la palabra, te pegas y nos pegamos sus buenos costalazos espirituales. Entonces, siempre es bueno consultar. Siempre es bueno consultar. Hasta esperar convicción en nuestros corazones. Amén. Como segundo punto de este libro que también señalamos, tenemos ahora en la Escritura el periodo de apogeo en el reinado de David. Es el periodo más brillante en la vida de David, pero también más humillante. En el capítulo 10 se marcan dos victorias maravillosas que David conquistó para Israel. La primera es contra los amonitas y la segunda contra los sirios. David sale al campo de batalla y entonces conquista para Israel lo que parecía imposible. Ahora, el capítulo 11, encontramos allí algo triste en la historia de David. En medio de su apogeo, ¿no?, en medio de su victoria y su lucha brillante, David cede a la tentación en un tiempo de victoria. Cuando él estaba disfrutando de la mano y el poder de Dios, David cede y marca en su vida una derrota inigualable, hermano. Estamos hablando del capítulo 11. Vemos los versos 1 al 5 de este capítulo lo siguiente. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab su general o comandante, ¿no?, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. No fue a la lucha, no fue al campo de batalla, se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde ese lugar a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Lógicamente envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella, dice la Escritura, se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacer saber a David diciendo, estoy encinta. ¡Pum! ¡Qué problema!, ¿no? Bomba de problema, ¿cierto? Ganando ahí batallas, apogeo, pero ocurre esto, ¿no? Notamos entonces que en medio del apogeo de su reinado, luego de tremendas victorias, David se retira a descansar. Y es en ese momento cuando él está recreándose en la casa que sus ojos ponen el deseo de su corazón en alguien que no le pertenece. Y así como David cede a la tentación. No ocurrió en un momento duro de su vida. No ocurrió en un momento crítico cuando él estaba en medio del campo de batalla, ni organizando su ejército para esta, sino que se dio a la tentación cuando, ya teniendo la victoria en mano contra estos enemigos, descansaba placenteramente mientras esperaba noticias, ¿no?, de Joab, su capitán, que peleaba ahí al frente de batalla. Fue en ese momento tan especial que David mira por algo que no le pertenece, cediendo a la tentación. Bendito es nuestro Dios. Y Dios nos ayuda, hermano, ¿no? Puede ser la ociosidad, ¿no? En fin, el descanso que nosotros queremos legítimo. Y las vacaciones.
Los hermanos que salieron de vacaciones. No, hermano, es bajar la guardia, dicen algunos, ¿no? Espiritualmente. Es sencillamente no seguir en la condición que debemos seguir, la condición inicial de humillación, de consulta, de sometimiento al Señor. Esto tiene que ser siempre, no empezando algo, sino que siempre, hasta el final de nuestros días, hasta el fin de nuestra existencia. Pues en ese relajo, en ese disfrute, ahí encontró, en el lugar y en el momento menos esperado, lo traicionó su corazón. Que Dios nos bendiga, ¿no? Por eso la Biblia nos relata estas cosas. Y la Escritura, ¿a quién le dice, se acuerdan? ¿A quién le dice, ten cuidado de ti mismo? Pablo a Timoteo, ¿cierto? Ten cuidado de ti mismo. O sea, no solamente cuídate en tu vida espiritual, sino que no confíes en ti, porque tu corazón te traiciona. Bendito sea el Señor. Bueno, como tercer punto, tenemos el periodo final del reinado de David. Y ese periodo está escrito para nuestro entendimiento en los capítulos 20 al 24, como dijimos al principio. David, hermano, fue consciente de su vida para con Dios, indudablemente, y así lo muestra la Biblia. Pero no obstante que se dio al pecado, no obstante que se dio a la tentación, volvió, gracias a Dios, con todo su corazón, ¿cierto?, a Dios. Y es en el cierre de este libro, en el capítulo 24, donde encontramos palabras y hechos maravillosos, extraordinarios. David procede a cometer otro error. Él censa al pueblo, hace un censo, un conteo. Él censa al pueblo cuando Dios le había dicho que no lo hiciera. Bendito es el Señor. Y nosotros decimos, ¿por qué se complica tanto la existencia de Dios? Como que un censo es lo más normal que un rey puede hacer. Sí, parece normal, una actividad, pero el Señor dijo que no lo hiciera. Y eso es lo que cuenta. Comete entonces este error y Dios le dice que no, ¿cierto? Pero lo hace. Y luego de su arrepentimiento, Dios envía un profeta diciendo a David que él debe levantar un holocausto a Jehová. Dicen los versos 18 al 25. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo, o Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo este personaje, Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad en el pueblo por causa del pecado. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña, ¿no? Fuego. Todo esto, oh rey, hará un acierto, lo da al rey. Luego dijo este personaje al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo, no, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga que había en ese momento
en Israel. Bendito sea el Señor. Qué hermoso el ejemplo de David al terminar su reinado. Aunque debemos decir que el periodo final fue triste, sin embargo, David caminó con arrepentimiento de corazón y amargura por lo sucedido. Pero cuando David se enfrentó una y otra vez con el hecho de presentar a Dios una ofrenda o presentarse como hombre y varón de Dios, él enfrentó tal circunstancia con dignidad, ¿cierto? Y David, al presentarse delante de Dios, dijo simple y valientemente que iba a pagar por lo que él iba a ofrecer. Es decir, no era un hombre que despreciaba a Dios, por lo contrario, era un hombre que tenía conciencia de lo que Dios era y sabía dar de lo suyo a Dios. ¿Por qué? Porque le amaba a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué lección más hermosa, estimados hermanos, nos deja segunda de Samuel, como muchas otras más que no podemos por tiempo meditar? Nos habla de un hombre natural, de un hombre que cuando comenzó la carrera pública pensó que él necesitaba personalmente la dirección divina, y también su posición se basaba en lo que Dios quería y no en lo que él había ganado. Un hombre que en su condición natural se dio a la tentación, pero la tentación no pudo vencer y destruir a este hombre de Dios. Y levantándose del polvo, consciente de su posición, consciente de su altura como hijo de Dios, enfrenta, ¿no?, a Araúna, verso 24 que leímos, y paga los derechos de propiedad y ofrece a Dios algo que él había comprado. ¿Comprendemos entonces esta lección espiritual que nos da este libro? Dios no se agrada de las cosas que son de balde. Dios desea que como hijos suyos enfrentemos la realidad. Y esa realidad, hermano, es simple. Y esta, no debemos ofrecer algo a Dios que no nos cueste. No debemos ceder a la tentación, aún en las luchas, y menos cuando estemos relajados o gozando de las victorias. Y finalmente, si queremos empezar algo en nuestra vida, si queremos empezar algo que dure y que tenga sucesión, ¿no?, debemos buscar la dirección divina para nuestra vida personal. Amén, Señor. Quiera Dios bendecir esta palabra, esta porción de segunda de Samuel en nuestras vidas para nuestro entendimiento. Que Dios nos ayude a todos, ayude a su iglesia y ayude personalmente a cada hermano, a cada hermana. Y no por el tiempo que podamos llevar de experiencia, de conocimiento, nos fiemos. Más bien la Escritura dice, fíate de Jehová con todo tu corazón, ¿no? Con todo tu ser, fíate de Él. No te apoyes en tu propia prudencia. Bendito sea Dios. Dios nos ayuda, hermanos. Somos el pueblo de Dios. Es bonito cantarlo, ¿no? Decirlo, somos el pueblo de Dios, batir las palmas. Lo que es difícil, pero lo serio y lo concreto es serlo realmente. Podemos levantar pancartas, banderas, diciendo que somos el pueblo de Dios, pero en el corazón Él no nos conoce, pues jamás le hemos consultado algo, jamás hemos esperado primero que Él hable. Dios nos ayude, hermano. Si tenemos salud y vida, si hay hálito de vida aún en nuestro ser, hay tiempo para someter, como decían los antiguos, ¿no?, la carne, para someter este cuerpo de carne a la vida espiritual, someter la naturaleza caída que tenemos aún, pese a haber nacido de nuevo, pero
Tenemos esta naturaleza parcial que aún impera en nuestro ser. No somos iguales al resto, porque hemos nacido por misericordia de Dios de nuevo, por su Espíritu, por su palabra. Pero seremos completos, seremos plenos cuando el Señor venga por nuestras vidas. Ahí seremos finalmente transformados conforme a su voluntad plena. Hoy continuamos esta carrera, hoy continuamos batallando, y la Biblia nos dice que es una lucha sin cuartel, constante, aún en las victorias, aún en el relajo, aún en la pasividad de unas vacaciones de enero 2023. Ahí nos ordena el Señor a cuidarnos. Bendito sea el Señor. No sea que hagamos acciones que perpetúen sufrimiento, hermano, en nosotros o en nuestra familia. Y si por alguna razón los hemos hecho, que creo que sí, todos hemos metido la pata y a la vez la pata bien al fondo, imitemos este ejemplo de David, que el Espíritu Santo que hoy nos acompaña, nos ayuda mayormente, produzca el contristarnos, ¿no? Y arrepentirnos, como lo hizo David en el Salmo 51. ¿Se acuerdan ese salmo maravilloso? Justamente sobre la metida de pata de David. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Hay unos cánticos de eso. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más de mi maldad, límpiame de mis pecados, porque yo reconozco, Dios, que he pecado, y hasta ahí me acuerdo. Pero se arrepiente, ¿no? Y Dios lo levanta, por hermanos, que eso es lo que al final es la bendición. Entonces, si hemos metido la pata hasta el fondo, y hoy día a ratos debemos otra vez saborear esa amargura, ¿no? Y pidámosle perdón al Señor. Los pecados cometidos no pueden, si realmente hemos sido perdonados, los pecados cometidos no pueden seguirnos atormentando. Sí producir vergüenzas en nuestro corazón, sí producir algunas cosas, pero son pecados perdonados. Sobre todo si aquello ocurrió en la vida antigua, en donde había insensatez, donde no conocíamos su palabra. Hoy que sí la conocemos, hoy que sí tenemos el conocimiento, bendito sea el Señor, como lo decía el domingo el Señor. ¿Conocemos a Dios de qué manera? Lo conocemos como Salvador, como amigo, como esto, como el otro, y como Dios. Bendito sea Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde por esta meditación de Segunda de Samuel. La vida de estos reyes, el relato de sus vidas, no es la historia de ellos, si bien es cierto, estos libros hablan de ellos, pero en el fondo están hablando de todos nosotros y de este bendito plan de redención, este pacto bendito de Dios que sale victorioso. Pues todos estos hombres pecaron, y así lo reconoce también la Biblia, por cuanto todos pecaron. Todos estos hombres pecaron y nosotros también hemos pecado, pero gloria a Dios por ti, gloria a Dios por Jesucristo, gloria a Dios porque, como decía el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo no le conocía, decía la palabra el domingo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Quizás nos resta aún conocer mucho de ti, Señor, pese a tener tu palabra revelada, pese a que has hecho milagros y cosas maravillosas en nuestra vida. Aún nos resta mucho por conocerte. Te hemos conocido porque en nuestra desesperación
hemos extendido nuestras manos y nos has salvado. Ahí está el Dios de nuestra salvación. Te hemos reconocido porque necesitamos dirigir nuestras vidas. Ahí está el Dios gobernador, el Señor gobernador, Dios Señor de nuestras vidas. Te hemos conocido porque hemos llorado, hemos sentido triste y tú nos has consolado. Te hemos conocido porque nos hemos visto puestos en amenazas. Hemos sentido amenazas, Señor, y tú nos has protegido. Pero aún resta conocerte mucho más porque eres Dios por eternidad. Señor, ayúdanos, eterno Dios. Ayúdanos a seguir conociendo, aprendiendo más de ti. Y miramos, ¿y dónde aprenderemos aquello? ¿Dónde fijaremos nuestros ojos? Sino en aquel al cual te ha revelado, y no es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dijo, yo pongo mis ojos en Jesús, el blanco soberano. Percibo ese blanco soberano que es Cristo Jesús. Ahí está Dios revelado, ahí está Dios mostrado. Las palabras, las obras, la conducta, todo Cristo, Señor, es lo que yo debo imitar. Ayúdanos y danos el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para conducirnos así, para que esta iglesia sea una iglesia en victoria, no porque tiene vehículos, sea una iglesia en victoria, no porque tiene casa, sea una iglesia en victoria, no porque tenga buenos trabajos, sea una iglesia en victoria, no porque sus hermanos se sientan hombres y mujeres realizados, sea una iglesia o seamos una iglesia en victoria porque te conocemos y tú también nos conoces. Señor, gracias te damos todas estas bondades y esta misericordia, te lo pedimos en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén.